Hoy vamos a hablar del estilo de dibujo de Kishimoto y especialmente el que se utilizó en la serie de Naruto. Naruto ha sido una de las series más exitosas de las últimas décadas y la evolución del personaje de Naruto pasó por varias facetas, pero el estilo siempre permaneció. Antes de Kishimoto crear la serie de Naruto, hay un manga que realizó llamado Karakuri. Lo realizó alrededor del año de 1995-1996. Te voy a poner aquí unas imágenes de la serie. Y es que ya desde entonces podemos ver ya algunas de sus ilustraciones con ese estilo particular. De hecho, este personaje y este manga de Karakuri es básicamente la base del diseño del personaje de Sasuke y probablemente también la base del diseño de todo el clan Uchiha. Y desde entonces se veía una tendencia hacia hacer personajes con cabezas un poco más redondeadas, aunque hay que decir que su diseño mejoró mucho con el tiempo porque al principio estos personajes eran bastante genéricos. Después vendría el borrador de Naruto lanzado por la revista Akamaru Jump, donde el protagonista no era un humano sino un zorro de 9 colas que se convertía en humano. Y bueno, luego la idea evolucionó a lo que conocemos hoy en día. Y es que uno de los mejores consejos que uno te puede dar, y quizás el más famoso en el área del diseño de personajes, es: nunca te quedes con la primera propuesta. Si comparamos este diseño de los personajes antiguos con los diseños que se quedaron, podemos ver esos cambios sutiles que hicieron que el personaje se sintiera más icónico. Y estos detalles es lo que diferencia una historia o un diseño del montón a algo sobresaliente. Simplemente ya con el cambio de la banda, el diseño de las aldeas que está puesta en la banda, el diseño del peinado y esos pequeños cambios sutiles que vemos en los personajes, porque bueno, al final, sobre todo en Sasuke, se vio un cambio bastante dramático y mucho más llamativo de lo que teníamos en un primer plano, lograron que esta serie fuera lo exitoso que es hasta la fecha. El estilo de dibujo de Masashi Kishimoto, el célebre creador de Naruto, es ampliamente reconocido por su impecable manejo de la perspectiva, su dinamismo en los combates y el realismo estructural de sus personajes. Esta identidad visual se formó gracias a la profunda influencia de varios artistas clave de la industria del manga y el cine. Vamos a ver algunas de estas influencias que tuvo Kishimoto. Principalmente siempre él ha dicho que Akira Toriyama ha sido uno de los principales, digamos, influencias de Kishimoto, principalmente en la estructura base sólida de la anatomía de personajes jóvenes y dinámicos. De él heredó el gusto por las composiciones limpias y los diseños de personajes icónicos con siluetas muy reconocibles. Otra influencia también fue Katsuhiro Otomo, autor de Akira, y de él aprendió la perspectiva y el realismo cinematográfico. De esta película, Akira, aprendió el uso avanzado de la perspectiva de múltiples puntos de fuga, el diseño de escenarios urbanos e industriales complejos y una aproximación mucho más realista a los rostros y la ropa. Ahora entendemos un poco más, por ejemplo, por qué la aldea de la hoja, aunque la historia esté, digamos, inspirada en una época feudal, se siente moderna, se siente muy detallada, con aires acondicionados, con tubos, con cables eléctricos. Se basó especialmente de esta forma en la que trabajaba Katsuhiro Otomo en Akira. Así que podemos entender que fue más una cuestión estética que funcional la forma en cómo está diseñada las aldeas o la estructura urbana de Naruto. Otra de las influencias fue Hiroaki Samura de la espada del inmortal. Según se dice, Samura es otra de sus mayores influencias técnicas, pero ya en la adultez. Los dos ejemplos anteriores fue tanto en su infancia como en su juventud. De ahí él absorbió la meticulosidad en las coreografías de peleas, las poses corporales fluidas que transmiten peso y velocidad, y un manejo del sombreado con líneas finas, que aplicó especialmente en el diseño de armas y vestimentas samurai ninja. Y de las influencias de animadores y cine, se dice que pues obviamente se influyó en Hollywood y en un director llamado Satoshi Kon, principalmente en su composición de lente de cámara. El estilo de Kishimoto destaca por sus viñetas que parecen planos cinematográficos, y esto lo podemos ver en varias viñetas que utiliza, donde experimentaba con efectos ópticos en sus dibujos, como el efecto de lente gran angular, famoso ojo de pez, para distorsionar fondos y dar una sensación de escala masiva en las batallas. Y la verdad que esto ha generado una tendencia en los mangas modernos, sobre todo de pelea. No estoy seguro si Kishimoto fue el que inició con esto, lo dudo la verdad, pero sí que influenció a muchos de los autores de la actualidad. Ahora vamos a ver cómo está estructurado o cómo está diseñado cada uno de los personajes de la serie Naruto. Sobre todo su estructura anatómica, sus proporciones
para que veamos cuál es la dirección de arte que hay detrás de esta serie. Vamos a comenzar primero con el personaje con el protagonista. Primero vamos a ver a cuántas cabezas o en cuántas diferentes partes está dividido el cuerpo de Naruto. Si podemos ver aquí en esta gráfica, tenemos que el personaje Naruto chiquito, está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 cabezas y cacho. 5 cabezas un cuarto, 5 cabezas y media, a lo mejor a lo mucho. Entonces, puede que tú dibujes la cabeza, el torso es otra cabeza, la pelvis es otra cabeza y las piernas son 2 cabezas y cacho, ¿no? Y en el caso del rostro, el rostro está diseñado así. Tenemos una cabeza, si se dan cuenta, la cabeza no es totalmente redonda, es en forma ovalada. Y a la mitad, exactamente a la mitad, tenemos donde empieza la bandana o la banda de la aldea de Konoha. Luego, si nosotros dividimos esta mitad, la parte de abajo que venía siendo el rostro, a la mitad tenemos la nariz. Normalmente en muchos diseños a la mitad están los ojos, pero aquí no, aquí están un poquito más arriba de la parte frontal alta. Y en la parte frontal baja tampoco, la boca tampoco se encuentra exactamente a la mitad, sino un poquito más arriba de la mitad. Pues estas son nuestras proporciones y se van a dar cuenta que casi todos los rostros están estructurados de esa misma forma. A la mitad empieza la banda o digamos que es la ceja. Si partimos a la mitad está la nariz. Si partimos a la mitad, un poquito más arriba de esa mitad están los ojos y igualmente si partimos a la mitad, un poquito más arriba está la boca. Entonces, esta es la estructura. A los lados, si se dan cuenta, no es completamente el óvalo. Hay un pedazo de, no sé, un décimo o algo por el estilo. Entonces, esta es la estructura básica del personaje de Naruto. Ahora, y se van a dar cuenta que todos los personajes están, digamos, diseñados o estructurados de la misma forma. Algunos tienen la cabeza más redonda, más pequeña, pero básicamente la estructura es la misma. Para el caso del Sasuke tenemos una cabeza, nomás que la cabeza de Sasuke es más angosta que la de Naruto, pero proporcionalmente es la misma medida. Es bien curioso porque dentro de la serie sabemos que canónicamente Sasuke es más alto que Naruto, pero la estructura anatómica del personaje es exactamente 5 cabezas y un cacho. Lo curioso, lo que lo hace ver más delgado y más alto a Sasuke es eso de que Naruto tiene la cabeza un poquito más ancha y Sasuke tiene la cabeza un poquito más fina, más delgada. Ya la estatura, eso ya depende, pero al menos la proporción anatómica es lo mismo. Una cabeza para el torso, una cabeza para la pelvis, para la mitad del estómago a la pelvis, y las piernas miden dos cabezas y cacho. En el lado de la cabeza tenemos exactamente lo mismo. La bandana, la banda de la aldea de Konoha, empieza a la mitad. A la mitad. De hecho, en el caso de Sasuke, si se dan cuenta, la nariz no está exactamente a la mitad, está un poquito más abajo. Cualquier cosita. Lo que hace que tenga ese perfil, ese rostro, digamos, que lo hace ver un poquito más guapo, más atractivo. La boca, digamos que sí está a la mitad de la mitad. Aquí lo tenemos un poquito más abajo, pero también se nos fue la barbilla un poquito más abajo de lo que debería estar. Entonces, a la mitad, de la parte de abajo, tenemos la boca. Vamos a ver ahora a Sakura de chiquita, ¿no? En ese caso, el personaje no está completamente erguido, pero básicamente la estructura es igual. De hecho, que básicamente son las 5 cabezas y cacho. Aunque aquí digo, el personaje no está completamente erguido del todo. 5 cabezas y media, pudiéramos decir. Y la estructura de la cabeza, si se dan cuenta, recordemos que Sakura usa la banda al principio hacia arriba. Bueno, siempre la ha usado aquí como en la cabeza como si se tratara de una cinta o como si se tratara de una diana. Entonces, donde va normalmente la banda en los otros personajes, tenemos la frente completamente libre. Y aquí me llama mucho la atención, como está la frente libre, pues se ve más frentona que los otros personajes. Y es curioso que dentro de la serie al principio vemos que le ponen ese apodo. La estructura de los ojos es más grande de lo normal. Y hay algo bien curioso en el caso de Sakura, que las proporciones del rostro cambian un poco.
podemos ver que la mitad no coincide con la nariz, está un poco más arriba, a diferencia de Sasuke, que la nariz está un poquito más abajo. Igualmente con la boca, Sakura tiene mucha más, digamos, barbilla. Vamos a poner el dibujo de Naruto y el de Sasuke. Tiene mucha más barbilla, este, despejada que Naruto y Sasuke. Entonces, la boca está por arriba de la mitad, a diferencia de Naruto la tiene aquí, Sasuke la tiene casi igual, un poquito más abajo. Y los ojos no están exactamente a la mitad, son un poquito más amplios, ¿no? Si yo trazo la mitad, ese es de la parte de arriba, está más o menos por aquí, más o menos por aquí. Y los ojos comienzan, de hecho, más o menos los ojos comienzan ahí y terminan hasta la parte de arriba, ¿no? Entonces, para que se den cuenta que la estructura es la misma y van cambiando ciertos detalles del rostro, ciertos detalles de los personajes. Ahora vamos con un personaje que tiene ya una estructura adulta. Yo pensaría, porque casi siempre las series manejan los personajes adultos a 7 cabezas, que es la proporción estándar de los personajes adultos. En el caso de Kakashi, no. Bueno, casi. Podríamos decir que si realmente son 6 cabezas y media en este caso, casi las 7, o a lo mejor un poquito más de las 6 y media. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y media, casi las 7 cabezas. Vamos a decir que pueden ser 7 o 6 cabezas, 3 cuartos más o menos. Y en el diseño del personaje del rostro de Kakashi, aquí si nosotros dividimos el rostro a la mitad, aparte de que la cabeza es mucho más delgada, si se dan cuenta, proporcionalmente, si nosotros medimos la cabeza, el rostro de Kakashi es mucho más delgado a los de los niños, tanto Sasuke como Naruto como Sakura. Y esto es algo normal. Entre más adulta sea la persona, entre un diseño de personaje más adulto sea, la persona, el rostro en el diseño se va, digamos, enflacando. También depende si es una persona obesa o delgada, ¿no? Pero digamos que eso es lo normal. Y a la mitad, donde normalmente empieza la banda en los otros personajes, ya ves que normalmente en los otros personajes la banda empieza aquí a la mitad y los ojos suelen estar aquí por abajo. En este caso tenemos aquí los ojos y la banda iría un poquito más arriba. Por el diseño de Kakashi a lo mejor no se nota mucho porque la banda empieza aquí a la mitad, exactamente en el punto de la oreja, sube un poco y luego baja. Pero me refiero, el ojo está básicamente casi. De hecho, está aquí exactamente a la mitad del ojo, nomás que como tiene el ojo medio cerrado, se ve un poquito más abajo. Pero si tuviera el ojo todo abierto, ahí estuviese exactamente el ojo a la mitad del rostro. No podemos ver la nariz, pero si tuviera un diseño parecido, un diseño atractivo como es el rostro de Sasuke, aquí está la mitad de la otra, de la mitad de abajo, la nariz estaría más o menos aquí, más o menos. Y la boca estaría más o menos en la mitad de esta parte de abajo, aquí estaría la nariz. Ahora vamos a ver los otros personajes, simplemente los vamos a ver más rápido. Shikamaru también tiene la misma proporción, 5 cabezas y un cacho. Y en el rostro es igual. A la mitad debería de ir, si él se pusiera la banda aquí empezaría la banda. Aquí queda perfectamente. Los ojos un poquito más abajo. A la mitad de la parte inferior está la nariz. Y a la mitad de la parte de abajo queda la boca. Seguimos ahora con Joji. Aquí el diseño de Joji cambió un poco, fíjense, porque aunque el personaje, tengo entendido que no recuerdo exactamente si Joji es un poco más alto que Naruto en la serie, pero aquí el personaje de Joji está un poquito, no son las 5 cabezas exactas, digamos que son 4 cabezas y 7 octavos, algo así, por decir algo, ¿no? Hay un cachito le falta para hacer las 5 cabezas. La estructura anatómica, sin embargo, creo que dentro de la serie el personaje es un poco más alto. Y eso tiene que ver con el diseño porque es un personaje más ancho, entonces como para verlo más pachoncito, más gordito, conviene más pues hacerlo un poquito más chaparro y hacerlo un poco más ancho de los lados. A lo mejor si yo estiro los brazos y los comparo con los brazos de Naruto, Joji es más ancho en la estructura anatómica en cuantos cabezas alcanza hacia los lados. Y en cuanto al rostro, pues el diseño es casi exactamente igual. De hecho, no, perdón, aquí cambia un poco.
no llega exactamente a la mitad, pero vamos a suponer que por cuestión de que se acomodó mal, la banda sigue llegando a la mitad. Los ojos están un poquito más abajo. Sin embargo, la nariz, si se dan cuenta, no llega a la mitad de la mitad, o sea, la mitad de abajo, sino llega un poquito más arriba, lo que hace que se le aplaste el rostro. Digamos que el diseño también de Yoji hacia los lados es muy ancho, muy parecido a lo ancho del rostro de Naruto, nomás que Joji tiene la nariz, tiene como que la nariz y la boca más levantado, lo que hace que se compacte un poquito más el rostro y hace que se vea más gordito. Entonces son cuestiones, pequeñas cosas que ayudan a entender la estructura y que puedas interpretar bien visualmente el diseño de cada personaje. Luego tenemos a Hinata. Igual Hinata tiene el mismo tamaño de Naruto. De hecho, aquí lo tenemos como comparativa. 5 cabezas y un cacho. Y el rostro, pues aquí igualmente si Hinata se pusiera la banda aquí, pues la banda le quedaría aquí. El rostro, la nariz está un poquito más arriba de la mitad. Si partimos la mitad de abajo, ahí queda la boca. Y si partimos la mitad de arriba, los ojos quedan un poquito, el centro de los ojos quedan un poquito más arriba de lo que está estructurado. Bueno, a partir de aquí tenemos comparativas, ¿no? Aquí es lo importante. Aquí es donde vemos, por ejemplo, cómo se ve un personaje de joven adolescente de 12 años con un personaje adulto. Tenemos la estructura de 5 cabezas y cacho. Que bueno, que en esta, mira, aquí el Yoji se ve a la misma altura que el Shikamaru, ¿no? Sin embargo, en el otro diseño se veía un poquito más cortito. Pero no es parte de cómo vas comparando con los otros personajes. Y bueno, cómo le saca básicamente una cabeza o casi 2 cabezas una persona adulta. Luego, por ejemplo, tenemos aquí personajes femeninos. Aquí está, esta me gusta mucho porque podemos ver, no porque una persona sea adulta, todas las estructuras van a ser igual. Por ejemplo, Tsunade mide 6 cabezas, 3, 4, 5, 6. Una persona adulta mujer que no es muy alta, no es una mujer súper alta. De hecho, anatómicamente las mujeres suelen ser más chaparras que los hombres. Normalmente porque obviamente sabemos que siempre hay sus excepciones y dependerá del diseño del personaje que tú quieras dar. Cambio Orochimaru. Orochimaru está en la estructura anatómica, digamos, estándar de la serie. El personaje adulto estándar de la serie varón mide 6 cabezas y un poco más, 6 cabezas y media. Orochimaru está en ese estándar. Pero luego tenemos siempre a personas mucho más altas de lo normal. En este caso tenemos a Jiraiya, que según aquí mide 7 cabezas y obviamente se ve muy alto en proporción. Como todos los demás miden 5, 6, 7 cabezas, Jiraiya se siente muy alto al estar diseñado con 7 cabezas. Y bueno, ya de último, ya para seguir comparando, tenemos aquí ya varios personajes, ¿no? Y aquí podemos ver el estándar del personaje joven de 5 cabezas y cacho. El estándar de personaje femenino, 6 cabezas, 6 cabezas y cacho. En ese caso, se ve el tercer Hokage está en el estándar de 6 cabezas y media para hacerlo, digamos, para que se vea anciano, como encorvado, chico, ¿no? Algo así. A lo mejor si hubiera un diseño del tercer Hokage ya de adulto, estaría con 7 cabezas o 6 cabezas y media. Luego tenemos el diseño de los personajes adultos entre 6 cabezas y 7 y bueno, ahí está, digamos, el estándar. Teniendo ya las bases y entendiendo la estructura anatómica de cómo trabaja Kishimoto y cómo están diseñados los personajes, ahora muy bien nos podemos ir a la práctica. En este caso voy a mostrarles un dibujo que hice el otro día en directo, precisamente practicando el estilo de Naruto. Y les muestro rápido este dibujo donde hago el personaje de Naruto. Simplemente lo vi por un par de segundos y traté de hacerlo desde la cabeza. Como se darán cuenta, el resultado fue una asquerosidad. Para ese momento yo no había estudiado las proporciones, yo no había analizado el personaje como ya lo analizamos anteriormente. Simplemente lo vi, lo traté de dibujar a ver qué salía. Y este fue el resultado. Luego, el siguiente dibujo pues ya lo hice ya analizando las proporciones, ya lo hice viendo la referencia y pues el resultado se nota ampliamente, ¿no? De ahí comencé a practicar ya los rostros, comenzamos a practicar las expresiones. De hecho hubo un momento donde intenté hacerlo así a cabeza propia, pero no seguí, digamos, la estructura anatómica del rostro y pues me quedó algo muy extraño. El dibujo es así, gente.
muchas veces pensamos que es lo que nos sale del corazón, pero no, hay ciertas pausas, hay ciertos lineamientos que si nosotros seguimos, si seguimos esas proporciones y seguimos esas propias reglas que se han establecido, que están estructuradas, podemos llegar a un resultado confiable y seguro. Y esto es para que ustedes aprendan al momento de empezar a hacer sus diseños para sus personajes, que sepan bien cuál es la estructura anatómica de sus personajes, cómo se van a ver los personajes adultos, cómo se van a ver los personajes gorditos, cómo se van a ver los personajes altos, los personajes delgados. Y esto tienen que diseñarlo y planearlo antes de empezar su trabajo. Entonces, más que conocer el diseño de cómo se estructura Naruto, que ahora lo sabemos, que si tú quieres agarrar un diseño de un personaje y quieres imitar el estilo, es simplemente haciendo lo que hicimos en este video. Agarra personajes de la serie, analiza cómo están estructurados, analiza cuál es su proporción, cuántas cabezas están, cuántas cabezas hay para los lados, cómo están estructurados los ojos, en dónde los ubican, dónde está ubicada la frente, dónde está ubicada la nariz, la boca, en qué forma de dibujo está diseñado. Por ejemplo, ya metiéndonos en cómo trabaja la línea Kishimoto, por ejemplo, para las manos, hace manos un poquito redondeadas. Kishimoto también tiene la costumbre de dibujarle las uñas a los personajes, tanto en los pies como en las manos. Los ojos suelen ser redondeados. Por ejemplo, en el área en los ojos de Naruto utiliza un pico un poco angulado a 45 grados y luego es como una media luna más gordita. Son un poquito más redondeados los ojos, a diferencia de otras series que los ojos suelen ser un poco más alargados. En fin, es analizar, es pensar cómo está diseñada la línea, si utiliza trazos muy angulares o muy rectos. Y en el caso de Naruto, pues la línea es más angular, casi no hay ángulos rectos en el diseño de los personajes, a excepción de en el cabello, en ciertas zonas de objetos donde son completamente necesarios. Pero fuera de ahí, si te das cuenta, la estructura anatómica, en su estructura anatómica es más angular que ángulos rectos en cómo dibuja Kishimoto. En fin, no me quiero explayar más porque el video se me puede ir a media hora. Estoy viendo que ya grabé bastante. Simplemente quería dejar bien explicado esto. Y ya quizás para un próximo video podemos crear personajes completamente nuevos bajo el diseño de Kishimoto. O podemos analizar también luego personajes y diseños de otras series como la de Boku no Hero, Bleach, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball o Jujutsu Kaisen, que a mí el diseño de los personajes de Jujutsu Kaisen me encanta, es uno de los estilos de manga que más me gustan actualmente. Creo que es una buena serie de dibujos que podemos ir realizando en un futuro. Bien, corto hasta aquí, ya no me enrollo más. Se despide su buen amigo Rema Parcival. Nos vemos hasta la próxima. Gracias y paz.